¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una sesión más de cafecitos en medio de la pandemia del programa de seguridad ciudadana. Estamos grabando esta sesión el 19 de noviembre de 2020, que quedará junto con muchos otros materiales, quedará disponible en el canal de YouTube del programa de seguridad ciudadana de la Dirección de Incidencia. Bueno, en esta ocasión tenemos una sesión muy especial. Eh, Nos va a presentar Raúl Cepeda Gil, un documento reciente que ha publicado y que nos ha llamado mucho la atención por muchos motivos. Raúl es estudiante doctoral en el King's College London y trabaja actualmente sobre la movilización de jóvenes en el conflicto criminal que sucede en México desde 2007. Es politólogo por la FES Acatlán y el Colegio de México. Su trabajo de investigación ha tratado sobre la violencia en México, política exterior multilateral, política educativa, seguridad nacional y procesos democráticos en México. Fue investigador en sistema político del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y coordinador de la segunda conferencia sobre violencia y paz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, solo leyendo la trayectoria de Raúl, me parece que ya tenemos una primera idea de por qué estas perspectivas sugerentes que invitan a miradas tan diversas dentro de su documento denominado El fin de la guerra. Va a exponer Raúl una síntesis de este documento y luego Graciela Rodríguez, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, a quien le damos muy cariñosa bienvenida. Es la primera vez que la tenemos en un evento del programa de seguridad ciudadana. Esperamos que sea la primera de muchas. Ella hará una reacción de 15-20 minutos y después abriremos la mesa. Bueno, pues sin más, Raúl, adelante. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a todos. Les agradezco la atención al documento y más porque a veces uno hace estos documentos. En este caso me lo pidió la Fundación Frederick Ebert. Les doy un poco el contexto. En un segundo. Les doy un poco el contexto. El contexto general es que la Fundación Ebert está organizando una serie de mesas con sus contrapartes, la Ebert Stiftung, que es la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán en México, que pues, promueve esta agenda desde el enfoque de izquierda en todo el mundo. Entonces ellos están organizando 4 grandes documentos para hacer como una agenda de política pública desde un enfoque de izquierda. De hecho, hoy ya publicaron el segundo. Este es el primer documento. El segundo es sobre estado de bienestar que publicó Rosario Aparicio Liz Crosera y lo pueden buscar en la página de la FES. Entonces les voy a ir compartiendo mi pantalla nada más para que vayan viendo. Entonces, sí. Este es el documento. Ya lo pueden ver ahí, que se llama Fin a la Guerra, una agenda para la paz, la justicia y los derechos humanos en México. Ahí está en la página de la FES, lo pueden descargar con mucho gusto, y ya lo pueden leer con calma. El documento hubo un primer draft de este documento que se lo envié a las personas que aparecen en los agradecimientos. Y luego ellos me hicieron comentarios en un seminario e hice una nueva versión del documento que es el que ya está publicado en línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ernesto estuvo ahí, no sé quién, creo que nadie más de los que estuvieron ahí estuvo ahí, pero no, ya es un diferente documento, un poco más extenso, entonces esa es la idea. Entonces, déjenme nada más cambiar a la pantalla de la presentación. Entonces, lo que les voy a presentar es esencialmente un resumen del documento, o sea, de qué trata, qué dice, qué es lo que estoy argumentando, y un poco alimentado de los comentarios de las personas. Y les decía que es bueno porque a veces uno escribe estos documentos, y se los digo porque también en la conferencia que hicimos del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México y la CNDH, pues tenemos 2 libros publicados con muchas sugerencias de política pública que
Claro, el problema es que luego los participantes entramos como al ciclo laboral, entonces uno no tiene tiempo como de promover los documentos que escribe. Entonces también retomo algunas de las ideas que ya habíamos trabajando en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y pues aquí un poco las vamos presentando. Entonces, les voy a ir presentando, voy a ir más o menos rápido, o sea, hay muchas cosas ustedes ya las conocen, ya las saben, porque veo que son ustedes un público más bien especializado, no tan general. Entonces, más bien voy a ir rápido y ya si quieren detalles de algún tema, en las preguntas me los pueden hacer porque yo creo que ahí es donde está la conversación más interesante, ¿no? Bueno, la primera es, sí ven todas las diapositivas, ¿verdad? Sí, porque uno nunca sabe con estas cosas. Bueno, Sí. esta gráfica está, es la combinación de dos bases de datos, que es la base de datos que juntó Pablo Picato con Juan Ceredolgo y Andrés Layuz, que son todos los registros judiciales que ellos pudieran encontrar del siglo XX mexicano, y en particular del registro de homicidios. Claramente no es totalmente compatible con INEGI porque pues, son dos fuentes de datos diferentes, que uno es registros judiciales y el otro es homicidios basados en actas de función, pero de todas maneras muestran una tendencia clara de que México, después de la Revolución Mexicana, pasó por un proceso muy largo de pacificación, es decir, bajó la violencia homicida muy de manera sostenida a lo largo de las, de al menos desde los 50 para acá. Entonces, y pueden ver que las dos gráficas coinciden de cierta manera en que los homicidios antes de 2007 ya estaban debajo de los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el caso de INEGI ya eran 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el caso de la base de datos de Picato coincide. Es decir, esa era la tasa de homicidios en México. Relativamente alta para el mundo. O sea, los países muy desarrollados, Europa, esencialmente las tasas de homicidios son como 5 a 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces sigue siendo relativamente alta. Como país latinoamericano es como lo común o el promedio, pero era una tasa bastante baja ya para la historia de violencia que había tenido México. Y pues ya el resto de los datos se los conoce muy bien, cómo se dispara la tasa de homicidios a partir de 2007. Entonces, más allá de, o sea, tenemos muy claro y yo creo que ya la evidencia científica acumulada dice, o sea, ya no es un paper, dos papers, tres papers, estamos hablando de la evidencia acumulada dice que las políticas desplegadas por el gobierno de Felipe Calderón causaron esta reversión de la pacificación de los homicidios, bueno, de la reducción de homicidios sostenida en el siglo XX mexicano. Entonces, un poco mi argumento va desde un argumento analítico, no legal, y eso quiero ser muy claro. Yo sé que hay toda una discusión, también en expertos de derechos humanos, en abogados, en gente de derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional, y que dicen si esto es una guerra o no, y entonces todo el mundo se puso a discutir, ¿no? Entonces, algunos he escuchado el argumento de no, es que no hay que decir que México vive un conflicto armado porque no hay una declaración legal, ¿no? Entonces, o no sube un cierto estándar legal, etcétera. O alguien dice, no, es que si lo hacemos, estamos transfiriendo o etiquetando el conflicto de maneras problemáticas. Y yo lo que digo es, pues, o sea, puede ser, todos esos argumentos tienen validez en sus campos, pero teóricamente hablando, México vive un conflicto armado, que es dos o más grupos armados están en conflicto en el territorio nacional, entre ellos y contra el Estado mexicano. Entonces, analíticamente, desde la literatura en guerras civiles, claramente no es que México vive una guerra civil, porque una guerra civil tiene motivaciones políticas, pero vive claramente un conflicto armado. Bajo la base de datos del conflicto, de la base de datos sobre conflictos de la Universidad de Uppsala, claramente estamos dentro de esa categoría. Hay una literatura enorme sobre este tema, que de hecho es una de las cosas que estoy escribiendo para la tesis, entonces espero tener un borrador que quizás hasta se los pueda presentar en otro momento, pero la idea esencial es, la violencia en México está organizada, es decir, no es una violencia la cual viene de
lo que le llaman los criminólogos es violencia interpersonal. Es decir, no son dos personas encontrándose en la calle, o no es un conflicto explosivo, no es un homicidio dentro de un hogar. Claramente es violencia organizada, estratégicamente dirigida para cumplir objetivos. Y los objetivos, pues son negociar el régimen internacional de prohibición de drogas en su aplicación nacional en México. Entonces, como pueden ver ahí, México ya supera a países que ya pasaron una guerra civil, que es el caso de Irak. Entonces ahí es donde deberíamos estar muy preocupados. Y ya nos acercamos a otros países que tienen altas tasas de homicidio en el resto del mundo. Entonces, ¿cuál es mi primer argumento en el documento? Yo lo que digo es esencialmente la guerra contra, como se le dice guerra contra las drogas, como lo decía Nixon, pero bueno, yo digo, el conflicto armado en México no es ganable. Es decir, bajo los estándares del régimen internacional de prohibición de drogas, que sería como reducir el consumo y reducir las sanciones criminales bajo los dos regímenes legales internacionales que sí están motivando el conflicto, que es el régimen internacional de prohibición de drogas y el régimen internacional de crimen organizado transnacional, que son una serie de tratados en los dos casos, firmados por las Naciones Unidas, que México ha firmado. No podemos cumplir con los estándares de los tratados. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no ha funcionado. O sea, la evidencia acumulada dice que ni hemos reducido el consumo de drogas, ni el tráfico de drogas, y de hecho no hemos reducido ningún índice criminal, ninguno. En ninguno vamos bien. Entonces, por más de 10 años no hay ni una sola pieza de evidencia que en México al menos el régimen internacional de prohibición de drogas o el régimen internacional de crimen organizado transnacional funcione. Y claramente eso ya lo ha dicho también la Convención Global para la Política de Drogas, que es una comisión de expresidentes y ex primeros ministros y exmandatarios internacionales que ya también han estado sugiriendo que es tiempo de abandonar el régimen internacional de prohibición de drogas. ¿Por qué digo esto? El problema analítico que muchos han tenido a lo largo de estos años sobre por qué México es un conflicto armado es que han estado analizando o han estado partiendo de la definición de los grupos armados. Pero yo lo que hago es una cosa que es totalmente al revés. No, a mí no me interesa tanto si el grupo armado tiene o no motivaciones políticas o económicas, como es la discusión que tienen, por ejemplo, Andrea Schindler en su libro de En la niebla de la guerra. No, yo lo que digo es al revés. El Estado tiene una política directa de represión a grupos armados. Punto. Es decir, la motivación del Estado es llevar este conflicto armado. Y esa motivación política es el régimen internacional de prohibición de drogas. Sencillo. Esa es la base del conflicto armado. Y a partir de ahí construyo todo el documento. Entonces ahí es lo primero que digo. El régimen de prohibición es lo que fundamenta el conflicto. Ante ello se da algo que llama Mónica Serrano el sistema de justicia colapsado. Es decir, pues los que han estudiado sistema judicial, sistema de justicia, procuración de justicia, esencialmente nos han dicho toda la evidencia ya acumulada también, es decir, creo que esto ya es una cosa de pura evidencia acumulada y un poco si leen el reporte de las referencias pues, revisé todo y todo lo puse ahí y dije, a ver, el sistema de justicia no funciona en México, simple y sencillamente. ¿Por qué? Ahí pueden ver, por ejemplo, lo que hace Guillermo Cepeda, que es el índice de impunidad. Más del 90% de los crímenes en México, en específico los homicidios, no se investigan. No sirve el sistema de justicia. Simplemente no sirve. Está colapsado. Y lo peor de todo, imagínense si antes del conflicto armado el sistema de justicia no proveía de protección, pues cuando aumenta todos los índices delictivos y los homicidios, claramente el sistema no puede con ellos. Siguiente, hay un mercado ilícito y no se puede ignorar, no se puede decir simple y sencillamente que el mercado ilícito es controlable vía la represión violenta, no se ha podido. Y es un tema que hay que tratar. ¿Qué vamos a hacer con ese mercado ilícito? Que es un mercado que tiene demanda estable, a veces creciente, y es una demanda que no se va a ir. Este sistema está fundamentado esencialmente, o al menos este conflicto, en un conservadurismo penal. Que ustedes ya lo conocen, le llaman populismo penal, etcétera, pero que esencialmente es
la única solución que ellos encuentran a la resolución de los problemas del conflicto es el uso de la letalidad y el uso del derecho penal. Es decir, meter gente a la cárcel o perseguirlos para meterlos a la cárcel y que incidentalmente mueren en el proceso, ¿no? Que es los casos de letalidad y ejecuciones extrajudiciales. Y por último, que es un punto que me dijo Estefanía Vela, y ahí sí lo digo explícitamente, ella me hizo este punto, o sea, estaba en el borrador del documento anterior y ahora lo hice más explícito, que es, hay una fundamentación y esa es una nueva literatura que ya ha surgido, todavía está embriónica, por así decirlo, pero disculpen la referencia biológica, pero es como la que se me ocurre ahorita, que es simple y sencillamente hay una fundamentación en conflictos armados internacionales y conflictos internos a partir de ideas masculinas de la imposición del orden, ideas masculinas violentas. Entonces, parte importante de por qué tenemos este set de políticas que conocemos muy bien, que son los operativos conjuntos militares policiales, la detención de líderes de organizaciones criminales, en su caso su ejecución, el uso de letalidad, alta letalidad y armas de fuego contra organizaciones criminales, pues todos son formas masculinas de control, ¿no? Formas que las feministas de varias generaciones la han llamado, son los mecanismos del patriarcado, ¿no? Entonces yo también le pongo un frame aquí muy claro. Además es un conflicto que, como lo digo en el documento, está protagonizado y ejecutado por hombres. Hombres desde el Estado y hombres como víctimas también del mismo Estado vía el reclutamiento de jóvenes para las organizaciones criminales. Que esa es un poco mi tesis de doctorado ahorita, pero ese no es el tema de hoy. Bueno, ustedes ya conocen esto, pero quise hacer este rompimiento de la base de datos de homicidios, sobre todo para que nos quede claro, este es como ya el diagnóstico general, que es uno, pues los homicidios totales, pues ya se saben esto, que ha crecido a partir de 2007 dramáticamente, ya tenemos más de 40,000 homicidios anuales y va a seguir creciendo. No parece que la tendencia esté cambiando, a pesar de que el secretario Durazo haya sido muy entusiasta a la hora de interpretar mes a mes los homicidios. Pero lo interesante es las vías por las cuales ha aumentado el homicidio en México es con homicidios con arma de fuego y en particular homicidios con arma de fuego en la calle. Entonces pongo los porcentajes ahí, o sea, la línea azul solo es el número absoluto, es decir, todos los de la línea azul grande son 100%. Entonces, todos los porcentajes son con respecto a la línea azul. Entonces, el 70% de los homicidios en 2018 fueron con arma de fuego, que antes solían ser 50. Es decir, ha habido un aumento de más o menos de un tercio de los homicidios basado, antes un tercio de los, o sea, antes la mitad de los homicidios eran con arma de fuego, ahora es un 70%, hay un tercio de increcimiento de la modalidad del tipo de violencia. Es decir, antes había otras modalidades de violencia. Quienes han tenido el no gustoso momento que es meterse a la clasificación CIE de la OMS sobre los tipos de muertes, que pues, yo me eché el catálogo, hay como muertes, por ejemplo, ahorcamiento, envenenamiento, homicidio con arma de fuego, homicidio con arma de fuego en la calle, en hogar, etcétera, etcétera. Que mucho a los criminólogos les ayuda a entender modalidades de la comisión de delitos. Luego, pues ya pueden ver que la mayor parte son, una parte importante son en la vía pública. 32% son de hombres menores de 29 años, y 24% son hombres menores de 29 años con arma de fuego. Es decir, ahí está la parte más importante de la tendencia de cambio de los homicidios en México, en los últimos años. Es decir, hombres menores de 29 años de edad con armas de fuego ha sido el grupo social que ha sido más victimizado a partir del uso a partir del inicio del conflicto. Mujeres es importante porque a pesar de que sigue siendo un número menor, sigue siendo un número muy relevante. Y como pueden ver, lo preocupante es, y les pido pongan atención este, a la línea verde más oscura, que es mujer sin arma de fuego. Usualmente, mujer sin arma de fuego, es decir, homicidios de mujeres que se ejecutaron con cualquier otra medida que no fuera un arma de fuego,
era más de la mitad de los homicidios, ¿no? Y eso ha decrecido. Eso quiere decir que ahora las mujeres son más víctimas de homicidios con armas de fuego de lo que solían ser víctimas después de los años 2000. De hecho, pueden ver claramente que ahora en 2018 el 57% de los homicidios de mujeres fueron con armas de fuego. O sea, es muy preocupante. Entonces ya no se puede decir, o es muy difícil ya argumentar, que las mujeres también, que la dinámica de los homicidios de las mujeres en México no tiene que ver con el conflicto armado, pues dada la modalidad y lo que ahorita ya todos hemos aprendido, que se le llama exceso de mortalidad, claramente las mujeres también son víctimas del conflicto por esta vía, ¿no? Entonces, 28% de las mujeres que son víctimas de homicidio en México en 2018 pasaron a ser mujeres asesinadas con arma de fuego en vía pública. Entonces, eso claramente nos habla de que está cambiando las modalidades del homicidio contra mujeres en México. Bueno, siguiente tema. Ejecuciones extrajudiciales, me voy a ir más rápido. Ustedes ya conocen, este es el índice de letalidad que han calculado Catalina Pérez Correa y colegas en dos papers al menos, que son basados en el número de personas que mueren en un enfrentamiento con el ejército. Más allá de toda la discusión metodológica sobre esto, que hay una discusión metodológica como súper amplia a partir de la definición de Ignacio Cano de la Universidad de Río de Janeiro, pues esencialmente Marina, Policía Federal, Ejército, los tres agencias se han vuelto más letales conforme los años pasan y al inicio del conflicto. Este es un caso evidente que ha llevado a ejecuciones extrajudiciales, que hay varios casos que ya conocemos, que ha documentado varias organizaciones, la Comisión Mexicana para la Promoción de Derechos Humanos, entre otros, ¿no? Entonces, que ya son casos que también ya están en jurisdicciones internacionales a veces. Personas desaparecidas, eso es una cifra que ya conocemos, que también ha crecido el número de personas desaparecidas. Estos son los del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que conjuntó y Data Cívica. Entonces yo uso estos datos porque ellos sí tienen la base de datos completa con las identidades de las personas y su sexo y su género y su edad. Entonces ya puedo hacer un poco más de cortes estadísticos. Pero claramente ha crecido el número de personas que han desaparecido en México. No necesariamente estas personas son desaparecidos forzados. Para que haya una desaparición forzada necesitamos todo un estándar legal que, bueno, seguramente ustedes ya conocen. Este es otro tema que a mí me interesa mucho y creo que se ha discutido poco. Recientemente el Congreso ya legisló sobre él, cosa que creo muy buena, pero pues, el Congreso puede legislar lo que sea, pero si no hay dinero, pues qué importa, ¿no? Que es el desplazamiento forzado interno, que es otro signo de un conflicto interno armado, es decir, que las personas no puedan vivir en donde suelen vivir porque el conflicto armado es tal que se tienen que desplazar a otro lado. Claro, en México no es tan dramático, no parece tan dramático, es decir, no tiene estas formas espectaculares de verse como en Siria, por ejemplo, que la gente se movió de Siria a Turquía, por ejemplo, y tienes campos de refugiados, o en Darfur, o todos estos casos internacionales de refugiados, porque simple y sencillamente no son gente que se refugia en otras partes del país con familiares y amigos, o que simplemente han decidido cambiar su domicilio. Pero hay casos dramáticos que, por ejemplo, son los casos de Guerrero, de San Miguel Totolapan. Ustedes busquen San Miguel Totolapan desplazamientos. Van a ver que tiro por viaje cada 6 meses salen del municipio. Entonces, lugares en Guerrero en particular tienen dinámicas muy, muy letales para la población que luego migra de ahí, ¿no? Tráfico de migrantes. ¿Por qué quise tomar esto? Porque claramente eso es un delito que se ha vuelto más recurrente en el contexto del conflicto. Entonces, simple y sencillamente, el problema es que tenemos un subregistro de esto, esencialmente, porque pues claramente no todos los traficados son registrados o no todas las estadísticas oficiales cuando son liberados dan cuenta de la nacionalidad. Entonces, pues a veces, por ejemplo, yo me metí a ver secuestro, a ver si se clasificaba secuestro y casi nadie es secuestrado con otra nacionalidad. Entonces, es un problema de registro, que esa es una de las cosas que hay que solucionar eventualmente. También tenemos un problema de persecución política, es decir, había violencias y delitos que ya existían antes que se han agravado con el conflicto. Es decir, por dos vías. Una, que el conflicto
hace que pasen estos conflictos, pasen estas violaciones de derechos humanos, o por la otra vía, que el colapso del sistema de justicia haga que estas violaciones de derechos humanos y delitos queden desatendidos. Persecución política, pues ya saben ustedes el caso de periodistas que son asesinados, a lo que se ha agregado, o sea, a los clásicos, por desgracia, homicidios de periodistas y acosos contra ellos. Antes eran casos muy políticos, ahora también hay casos criminales. El caso de Javier Valdés claramente es el ejemplo de ello. Y también estamos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, ha registrado pues montones de violaciones a activistas. En el caso del territorio, que me parece interesante, que ese es también lo que pueden revisar el reporte de la Comisión Mexicana de Derecho Ambiental, si no me equivoco, ellos han registrado muchos casos de organizaciones criminales que extraen recursos ilícitos a partir de minería ilícita. Entonces, que luego amenazan activistas, que son activistas contra la minería. Entonces, ahí hay también problemas que ya eran viejos y ahora se han reactualizado ahora con nuevos actores. Y hay una cosa que integro, que son violencias sexuales de género y laborales, solo para decir, el colapso del sistema de justicia, porque el sistema de justicia ahora está dedicado al régimen internacional de prohibición de drogas, hace que todos estos delitos sean más desatendidos de lo que ya eran. Entonces ahí tenemos el caso de trabajo infantil y explotación infantil, tenemos el caso de violencia contra las mujeres y también tenemos los casos de violencia contra la comunidad LGBTIQ, ¿no? Entonces, bueno, para tenerlo en el radar. Y por último, delitos patrimoniales. ¿Por qué lo puse al último? Y eso fue un acto explícito que yo me decidí a hacer, y es un acto que lo digo explícitamente en el reporte. Casi todas las personas que se enfocan en temas de justicia y criminalidad ponen por encima delitos patrimoniales a veces, incluso por sobre violaciones de derechos humanos y homicidios. ¿Por qué? Porque hay un enfoque, y eso sí lo digo, y lo digo abiertamente, y esto es una decisión ideológica, o sea, no es una decisión ciega, y soy muy explícita en el documento, porque además es un documento hecho por una fundación de izquierda, que es, hay gente que en su enfoque de seguridad pública le importa más la propiedad privada. Y yo lo que digo es, los delitos en general nos tienen que importar, sí, los patrimoniales en particular también, sobre todo porque los patrimoniales pueden afectar sobre todo a personas pobres, por ejemplo, que asalten pobres en el transporte público, que eso me preocupa un poco más, que los casos de otros delitos, los cuales hay una diferencia de ingreso que hace que los sistemas de justicia funcionen mejor para unos que sobre otros, que es una cosa que insisto. Entonces, esta fue una decisión explícita y directa. Entonces, ejes transversales. Uno, entonces, ¿qué es lo que yo creo que tiene que suceder? O al menos, ¿cómo tenemos que ver el tema? Hay un asunto que, pues aquí hay muchas personas del sector de derechos humanos, del sector activismo, del sector académico, todos tenemos los temas, todos tenemos nuestro corazón en cierta cosa o en otra, o ciertos énfasis en otros, muchas veces ni siquiera por nuestra propia decisión, es porque la agenda académica así viene, o porque el funding internacional o el nacional viene así, o porque la coyuntura entra, es decir, hay mil y un razones, ni tengo ningún interés de juzgarlas, pero cada quien está sobre un tema. Entonces yo lo que digo es, esencialmente, tenemos que integrar agendas, tenemos que integrar perspectivas bajo la idea de que en México hay un conflicto armado que hay que detener y que todas las agendas son afectadas por el conflicto armado. Entonces, que necesitamos una serie de principios guía para la serie de activismos políticos, los cuales quieran promover una transformación del conflicto o una pacificación del país. Entonces, lo que digo primero es el eje transversal principal, la pacificación. Es decir, el primer objetivo que deberíamos tener muchos todos en claro es, tenemos que pacificar al país. Es decir, no podemos vivir en un país donde la probabilidad de que los hombres mueran sea muy alta y que se detenga la expectativa de vida al nacer de las mujeres. Punto. El derecho a la vida es el derecho más esencial y en eso implica proteger la vida de las personas. Siguiente, necesitamos un Estado social robusto. Es decir, muchas de estas personas están desprotegidas por dos vías. Una, porque son victimizadas, o una, son reclutadas por las organizaciones criminales. Necesitamos proteger a esas personas. Necesitamos evitar su involucramiento en el conflicto armado.
Necesitamos comenzar a desmantelar el patriarcado violento como justificación del uso de la violencia como mecanismo de solución de conflictos. Necesitamos desmontar el sistema de etiquetas discriminatorias del sistema de justicia, que ese es un tema que yo creo que está muy estudiado en el mundo y en México está muy subestudiado. Que esto es uno que, si alguien aquí quiere estudiar etiquetamiento criminalizante en el sistema de justicia, claramente es un tema de investigación que tenemos subestudiado en México, pero que solo por checar, por ejemplo, los datos de la encuesta sobre la EMPOL, que es la encuesta nacional sobre personas sin libertad de INEGI, que es como todos los presos, simple y sencillamente más del 90% de los presos en México tienen una escolaridad menor a secundaria. Es decir, y la escolaridad en este país se correlaciona perfectamente con una sola cosa, que es pobreza. Entonces, el sistema de justicia está metiendo hombres jóvenes pobres a la cárcel. Entonces, el sistema de justicia está etiquetando a un grupo de la población. Justicia para todas y todos. Claramente creo que la justicia tiene que ser un derecho a la que todo el mundo tenga acceso de manera equitativa. No solo algunos que te tengan recursos para hacer que el Ministerio Público los atienda, y tiene que ser un derecho redistributivo, es decir, tiene que comenzar a enmendar sus faltas ante grupos sociales históricamente que no han tenido acceso al derecho a la justicia. Bueno, entonces, para lograr esos objetivos, primero hay que tener en mente que hay 4 cosas que están siempre, que son enemigos comunes, son cosas que queremos defender todos, y que están en medio del camino. Uno es derechos humanos, es decir, hay un problema de violaciones graves de derechos humanos y tenemos que proteger los derechos humanos, no solo cuando se violan derechos humanos, sino también el discurso de derechos humanos está en peligro, lleva muchos años en peligro, entonces claramente tiene que haber una legitimación del discurso de derechos humanos. 2, tiene que haber un discurso más fuerte y creo que no ha habido lo suficiente de defensa del orden civil. Es decir, no es lo mismo, y ahí sí quiero ser muy claro, desmilitarizar que proteger el orden civil. Aquí lo que estamos hablando es el poder político de las Fuerzas Armadas, y claro, el caso de Cienfuegos ya nos dejó muy claro, es tan evidente y tan abrumador que es un riesgo a la república. Ninguna república civil puede permitirse que los militares tomen tanto poder político, que en este caso es literalmente hacer negociar con nuestros socios comerciales más importantes para liberar a una persona, ¿no? O sea, así de ese nivel de poder político tienen los militares y el orden civil de México está en riesgo. Un orden que se había mantenido a lo largo del siglo XX, a diferencia del resto de América Latina, que siento que en México se ha erosionado muy rápidamente. Uno, la justicia transparente. Sé que muchos han estado en la lucha por la reforma del sistema de justicia penal acusatorio, que me parece una agenda que hay que defender, que está bajo amenaza claramente. Hay senadores que quieren desmantelar el principio de presunción, de los estándares de justicia transparente y los resultados del sistema de justicia. Eso está bajo riesgo y hay que defenderlo. Y por último, la igualdad, que es simple y sencillamente hay un tratamiento desigual que se defiende a partir de una idea de quiénes tienen acceso a la justicia y quiénes no. Entonces, ¿qué es lo que hice? También traté de identificar políticas las cuales están dirigidas a detener el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Algunas políticas que en todo este campo o en todos estos campos sociales del activismo, la academia, las víctimas, etcétera, que defendemos, quizás no son necesariamente el punto central de la pacificación, pero son de las cosas que tenemos que defender. Pero claramente, para comenzar a resolver el entuerto, necesitamos primero pensar en pacificar el país. Pero pacificar el país requiere muchos procesos que ya hemos estado defendiendo en muchos sectores, que es uno, el fin del régimen de prohibición de drogas. No es, para mí no hay manera en que podamos acabar con este dolor de cabeza hasta que el régimen de drogas no funcione en México. Ustedes pueden leer el documento, yo soy muy claro. Yo creo que México debería retirarse de los tratados internacionales del régimen internacional de prohibición de drogas. Así de sencillo. Denunciarlos, salirnos de ellos y provocar una discusión en Naciones Unidas para desmantelarlos. Claramente no va a suceder así. Necesitas un gobierno
con mucho, pero claramente hay que pedir cosas de ese nivel para decir que claramente los países que han implementado este régimen son los que más han sufrido de sus consecuencias sin ningún resultado. Y eso es toda América Latina. De hecho, el UNGAS 16, que fue todo ese proceso de la conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre el problema global de las drogas, lo dirigió México, Colombia y Guatemala con el objetivo de desmantelar el régimen. Y luego México se echó para atrás. Es decir, México dijo, sí, vamos a hacerlo, y luego México a la mera hora dijo, no, no, no vamos a hacerlo. En el mejor momento posible, que es cuando teníamos a un presidente que quizás no era tan prohibicionista como en el caso de Obama, y pues claramente todo el proceso de naufragó ya con Trump en la presidencia de Estados Unidos. Entonces, siguiente, a partir del fin del régimen de drogas necesitamos transformar la política criminal en este país. Cuando digo política criminal, lo que estoy diciendo es cómo detenemos en el terreno a las personas que cometen delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos preocuparnos por qué hacen las agencias de seguridad en sus operaciones a la hora de actuar en el territorio. Mucha discusión se ha hecho en el nivel legal, mucha discusión se ha hecho en el nivel internacional. Pero hay una cosa que a mí es una preocupación académica que he dicho y lo he dicho y como que lo repito muchas veces, que es, yo todavía no sé qué pasa en un operativo del ejército. Yo no tengo idea qué pasa ahí. Es decir, eso es una caja negra que necesitamos abrir y a partir de esa caja negra transformar nuestra política criminal. Es decir, ¿qué hacemos con los negocios criminales? Que en mi caso es la transformación tiene que ser como no tenemos que literalmente no tenemos que usar el derecho penal a menos que sea estrictamente necesario. Es decir, ¿por qué metemos? Y o sea, esto es estadísticamente cierto. ¿Por qué metemos gente a la cárcel en masa por delitos menores? Porque la decisión que ha tomado el Estado mexicano es meter a todos, hacer que el Ministerio Público meta a todo el mundo a la cárcel. Esa es la decisión de cajón. Podríamos resolver un montón de delitos bajo una ley que tenemos de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y podremos despresurizar el sistema de justicia y despresurizar un montón de cosas, pero además pensar de que no toda solución a problemas sociales en México tienen que pasar por el derecho penal. Siguiente. Necesitamos una serie de misiones de pacificación. Claramente la violencia en México no se distribuye de manera uniforme en el país. Está concentrada en al menos 2 estados de la República y dentro de esos estados de la República en algunas regiones del país. Entonces lo que necesitamos son misiones donde haya personas que literalmente vayan a mediar con las organizaciones criminales. Y yo sí hablo muy claramente, ¿no? Es decir, si quitas al régimen internacional de prohibición de drogas, entonces ya no existe motivación legal para que estas sigan siendo legales. Entonces, simple y sencillamente tienes que desmovilizarlas. Y para desmovilizarlas, necesitas comenzar procesos de diálogo político. Entonces, por eso uso también el marco analítico de conflicto para decir, si es un conflicto armado, la motivación política no es lo que los narcos dicen que es su motivación, es lo que el Estado hace para mantenerlos ilegales, que es prohibirlos mediante el régimen de prohibición. Entonces, simple y sencillamente tenemos que comenzar procesos de desarme en todo el territorio nacional y procesos de mediación política. Eso, y ahora sí, yo lo pongo como principio general. Yo no digo cómo se va a hacer cada una de estas políticas. Lo que digo es tenemos que comenzar a construir a partir de ideas de hacer de estas políticas. Pero claramente es también, y yo lo digo porque ya he trabajado en gobierno, el policy making no se hace a partir de un blueprint. El policy making se hace si tenemos una idea general y luego ya entra al territorio o entra al marco legal o entra a la negociación política y sale otra cosa. Entonces, pero hay que comenzar a plantear estos temas. Justicia transicional, sí necesitamos un mecanismo de justicia transicional para al menos los delitos más graves, las violaciones más graves de derechos humanos. Necesitamos un proceso de desarme, es decir, necesitamos, claramente los homicidios con arma de fuego nos muestran que en México tenemos un problema de armas. Que claramente está vinculado a los Estados Unidos. Entonces, si vamos a cambiar nuestra política exterior y no seguir el régimen de prohibición de drogas, la otra cosa que tendríamos que hacer con Estados Unidos es decirle, tienen ustedes que detener las armas allá. Pero ahorita hablo un poco más de las armas. La desmilitarización.
el proceso de desmilitarización que propongo no es un proceso automático. Claramente hay regiones del país donde no podemos sacar a los militares. Yo no le desearía eso a la gente de Tamaulipas, de sacar a los militares automáticamente. No haría esa visión centralista de decir, no, desde el DF vamos a decidir que Tamaulipas no va a tener militares. Pero claramente la desmilitarización tiene que ver en paralelo con la misión de pacificación, pero poner a un civil al frente de las misiones, incluido en frente de las Fuerzas Armadas. Es decir, no tiene que hacer. Se los pongo como un ejemplo del caso que me parece bien interesante, que es el caso de Michoacán. O sea, cuando se puso Alfredo Castillo al frente de la misión para pacificar Michoacán, era un civil al mando y las Fuerzas Armadas controlaron. Y ya después el gobierno, cuando vio que pudo controlar el proceso, puso militar de vuelta. O sea, los militares obedecen órdenes. ¿Quién debería dar las órdenes? Agentes civiles. Entonces, esa es la otra parte de la desmilitarización. No solo implica quitarlos literalmente a los militares, implica que el mando político, criminal, militar de todas las operaciones tiene que ser civil. Entonces, ¿por qué? Porque las decisiones de los civiles son políticas, no militares. Las decisiones militares es matar gente, punto. ¿Por qué? Porque el objetivo de la seguridad nacional esencialmente es proteger la seguridad nacional o el orden político y eso implica la victoria militar y eso implica matar. Entonces, es claramente el orden civil tiene objetivos estratégicos muy diferentes a los objetivos doctrinarios de las Fuerzas Armadas. Y último, tenemos que hacer una serie de políticas que pongan encima de las prioridades del sistema de justicia a los más débiles. Es decir, ¿a quién les tenemos que dar prioridad? Le tenemos que dar prioridad a los más desprotegidos del sistema de justicia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos una nueva policía, eso es muy claro. Entonces, eso es una cosa que ya todos hemos coincidido. Claramente el gobierno ya le apostó a una Guardia Nacional militarizada. Entonces, yo me voy a confesar aquí, que yo soy muy escéptico del federalismo. Yo en más de un campo de la vida pública mexicana, y no solo hablo del campo de la seguridad pública, en el campo de la educación pública, en el campo de la política ambiental, en el campo del urbanismo, el federalismo mexicano es súper disfuncional. Entonces, a mí me causa un shock emocional ver una defensa hiperfederalista del tema de seguridad. Yo sé que lo que están tratando de defender son las policías locales haciendo prevención, pero tenemos que resolver el federalismo antes de tratar de resolver esa otra cosa. Entonces, yo entiendo el dilema entre tener una policía nacional fuerte y tener 32 locales, etcétera, porque un poco el presidente de la República, y sí tiene razón, un poco cualquier presidente de la República, decir los gobiernos locales son un desastre, sí son un desastre. Incluso dándoles fondos públicos bien auditados con 25,000 reglas de operación, esos fondos públicos se los roban. Punto. Los gobiernos locales son corruptos por naturaleza porque son controlados políticamente. Sus congresos locales no auditan. ¿Por qué no auditan? Porque los ciudadanos no votan por sus gobiernos locales, esencialmente porque los gobiernos locales no recaudan impuestos. La única manera en que los gobiernos locales se van a responsabilidad de sus policías es hasta que comiencen a recaudar impuestos. Y hasta ese día vamos a comenzar a pensar en policías locales funcionales porque eso es lo que va a fondearlas. Porque ese es también el falso dilema en el que hemos entrado. Hablamos de localismo, hablamos de seguridad pública local, seguridad y prevención del delito, pero estamos gritándole a la federación por dinero. No. Si queremos policías preventivas, tienen que comenzar a recaudar predial. O sea, y eso sí lo creo con mucha claridad. Entonces ahí tenemos. Y tercera, todos los cuerpos armados del Estado mexicano, no importa quién sea. Y cuando digo no importa quién sea, va desde la policía local de Cancún, que ya nos dimos cuenta que ellos pueden ser letales también, a las policías estatales, a la federal, a la Guardia Nacional, a la Marina, todos la Policía Federal de Caminos, los de migración, todos, los de aduanas, toda persona a nombre del Estado mexicano que tenga un arma, tenemos que controlar qué hace con esa arma. Punto. Entonces, para mí me ha parecido este falso dilema que han tratado de presentar muchos, de decir, no, es que la Policía Federal era maravillosa y el ejército era horrible, o viceversa, porque en las dos partes de la discusión está la misma caricatura. No, 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 no. El problema es que hay cuerpos armados.
Yo desde mi perspectiva personal, yo no veo por qué una policía municipal le va a tener armas de fuego. Punto. O sea, las policías municipales no deben de funcionar como una fuerza paramilitarizada. O sea, por ejemplo, José Antonio Zabaleta tiene un libro muy viejo ya, o sea, ya es viejo porque es de los 2000, eso habla también de cómo hemos envejecido todos los aquí presentes, en donde decía cómo ponían a comandantes militares en las policías municipales desde los 90, con Cedillo. Entonces, es decir, también para decir, no, o sea, nadie está inventando la rueda, pero claramente hay una continuidad de políticas, ¿no? Entonces, necesitamos controlar a las policías y todo cuerpo armado que tenga armas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la otra. Aquí este es mi politólogo hablando. Necesitamos un nuevo discurso público. El problema que tenemos, digamos, como todo el pueblo político social, e insisto, este documento es más político que académico, claramente se darán cuenta. Todos tenemos un problema de discurso público, que es que, que estamos hablando muchas veces en códigos muy de la Ciudad de México, y eso sí lo digo muy explícitamente. Pero este es un documento, no, es un documento de difusión. O sea, yo no estoy esperando a que la ama de casa que la ama de casa en Guerrero, o que el carpintero en Veracruz, o que el profesionista en Monterrey lea esto, ni lo pretendo. Yo lo pretendo que esto es para un cierto público, y ese público tiene que estar muy consciente de que lo que decimos tiene consecuencias en cómo legitimamos públicamente las políticas que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo en muchas cosas, coincido con seguridad sin guerra, sí. Pero el problema es, quizás a la gente le gusta la guerra, discursivamente hablando. Pues, ¿cómo desmontamos el discurso de la guerra? Porque la guerra, hay que decirle, hay mucha literatura en ciencia política de cómo las guerras hacen a los presidentes populares. Felipe Calderón es el caso. La popularidad de Felipe Calderón, de hecho, aumentó se mantuvo muy alta todo el sexenio, y este es uno de los temas en los que se mantuvo muy alta. ¿Por qué? Porque la guerra también tiene este trasfondo político de buscar apoyos desde la población para el sostenimiento del conflicto. Entonces, cuando dice, es que ellos están envenenando a tus hijos, o sea, necesitamos nosotros crear un discurso público que contrarreste eso. Este, También hay rivales políticos muy claros en el panorama, que es uno, los militares, porque hay una cosa que en América Latina pasa. Como las Fuerzas Armadas en América Latina no tienen conflictos armados ni riesgos geopolíticos que tratar, a veces se quedan sin tareas, y por eso han comenzado también activamente a invadir la seguridad pública en todo el continente, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas tienen motivaciones de existencia organizacional por tener el régimen de prohibición de drogas. El régimen de prohibición de drogas, y todos los que lo sostienen en Naciones Unidas, en Estados Unidos, en Rusia, porque Rusia también es un promotor del régimen de prohibición de drogas, son rivales políticos en el tema de que hay que ganarles la partida política. También la sociedad civil conservadora en México, estamos hablando de los Alejandros Martís y de las Isabel Miranda de Wallace del mundo, ellos son rivales políticos. Ellos tienen arrastre popular, porque claramente la señora Miranda de Wallace sí dice cosas terribles, pero son cosas que suenan en la cabeza de mucha gente en México, porque están basadas en una idea que un poco escribo a lo largo del documento, la idea de la venganza. Y la idea de la demonización y el etiquetamiento de las personas que participan en el conflicto. Entonces, claramente, si queremos, necesitamos humanizar a los que mueren en el conflicto, pero también decir que es como en todo conflicto armado, cuando se detiene, hay que decir la ridiculez de que exista en primer lugar. Entonces, la existencia misma del conflicto crea a las víctimas del conflicto y crea a los victimarios del conflicto. En lugar de decir que, o sea, los narcos no fueron los que iniciaron la guerra. Eso debe quedar muy claro. No fueron los que crearon esa tasa de homicidios al principio, fue el gobierno. Ya después ellos se involucraron en el conflicto. Por fases. Hay algunas de estas cosas que pongo en como bosquejo muy grande que se pueden hacer ya. Es decir, claramente no vamos a desmantelar el régimen internacional de prohibición de drogas hoy.
Pero reformar policía sí se puede hacer. Cosas que ya han hecho varios, ¿no? O sea, sí se pueden reformar policía, se puede controlar la letalidad, porque a veces también eso ayuda mucho, mucho, muchísimo ayuda a tener ejemplos, casos de éxito de los cuales cacarear y mucho. Entonces, pero tienen que hacer más. O sea, no podemos seguir hablando de la policía municipal en Ciudad de Nezahualcóyotl por 20 años más. Es decir, me encanta, me parece un gran ejemplo, podemos seguirlo estudiando, pero si es el único ejemplo que vamos a dar, habla un poco de nuestro fracaso como polo político, que no hemos logrado convencer a más gobiernos municipales de seguir esa senda. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer en el mediano plazo, que esas ya son como los procesos de pacificación, etcétera, y las reformas más de justicia. Pero ese también ayuda, porque hay una cosa que también me parece que ha sido muy problemática de toda la agenda de paz y seguridad y derechos humanos en México, que es que pateamos el balón a 10 años. Entonces, es decir, y a veces vendemos muy malas cosas. Y lo digo en cosas que yo creo que tenemos que ser muy críticos en las cosas que hacemos, ¿no? Que es, vendimos la reforma del sistema de justicia penal acusatorio, literal, la vendimos muy bien. Y las expectativas eran muy altas. Y Marcelo Bergman, o sea, y no somos el único país en América Latina que hizo una reforma al sistema de justicia penal. O sea, Marcelo Bergman tiene un libro que se llama More Money, More Crime, donde checa esto y dice, todas las reformas de los sistemas de justicia penal en América Latina han tenido unos resultados mixtos. Es decir, a veces son buenos, a veces son malos, procesos de implementación muy largo. Entonces, no podemos prometer que vamos a resolver los problemas de la justicia si les vamos a prometer eso con un transitorio de 10 años. O sea, no se puede. O sea, simplemente no podemos engañar hacia la gente, porque eso es engañar a la gente y decirles, si mañana esto se resuelve, si el juez no recibe un expediente y hace un juicio público. Pues sí, pero ¿qué creen? Nos tardamos 10 años nada más en que los señores jueces estuviesen dispuestos a grabar los juicios. Imagínense. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer más rápido. Las políticas de prevención, por ejemplo, se pueden hacer más rápido, pueden ser más eficientes, costo baratas y eficientes, que prometer grandes reformas y luego esperar 10 años y luego a veces esas reformas no van a funcionar porque incluso tengamos la reforma de justicia penal, mientras haya un conflicto armado ahí presente, pues la reforma muy poco podrá hacer. Porque también es la otra. Estamos creando, y eso es una de mis críticas, estamos creando causalidades a veces muy exageradas, ¿no? Es decir, como la reforma de justicia penal acusatoria vamos a resolver todos los problemas del mundo. O resolviendo este tema vamos a resolver esos otros problemas del mundo. Entonces, no, tiene que haber como una banda de muchas políticas tirando para muchos lados y tienen que estar sincronizadas, ¿no? Entonces, sí creo que es lo que nos ha faltado. Siguiente, internacionalización. Tenemos aliados en todo el mundo, afortunadamente. América Latina, toda que está sufriendo. Hay gobiernos nacionales que están dispuestos a hacer esto. Pues el gobierno de Guatemala, quizás el de Colombia hoy no, pero quizás si se va Duque y llega alguien más, puede ser un aliado. Es decir, hay gobiernos nacionales que nos pueden hacer esto. Hemos dejado solitos a los bolivianos y eso me parece muy grave, que México, en lugar de agarrar el esfuerzo de los bolivianos por empujar el tema del fin del régimen de prohibición de drogas, abandonamos a Evo Morales de Naciones Unidas, esencialmente. Claro, eso lo hizo Felipe Calderón, pero también como país que ha sufrido las consecuencias, esa era la batalla que teníamos que dar y pues prácticamente Evo Morales la dio solo. Entonces, hay aliados internacionales que podemos tomar. Y cuando digo aliados internacionales, también lo digo en otros países. En Estados Unidos, yo creo que quien debería apoyar todo el movimiento progresista de derechos humanos, México, debería irse a apoyar es a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes que han hecho el movimiento contra los tiroteos en Estados Unidos. Es decir, ellos no están conscientes que nosotros existimos, pero nosotros debemos ser conscientes que ellos existen, porque lo que ellos están haciendo, que es pedir la revolución de la política de armas de asalto en Estados Unidos, tiene más consecuencias. Es decir, ellos pueden lograr más por nuestro país de lo que ellos están conscientes que podremos hacer. Y nosotros podremos lograr mucho más haciendo de su éxito un triunfo político de ellos, porque tiene consecuencias para nosotros, que es detener el mercado internacional de tráfico de drogas, de tráfico de armas. Entonces, ese es el tipo de aliados que tenemos que buscar. Y por último, hay una cosa que sí puse muy explícito en el documento. Eh, Tengo la cierta impresión
de que las agendas de derechos humanos, organizaciones civiles, etcétera, muchas veces están construidas a partir, pues sí, de agendas muy centralizadas, pero a veces a mí me gustaría que quienes estuviesen al frente de muchas de estas cosas tienen que ser las víctimas, explícitamente las víctimas, tienen que estar al frente de absolutamente todo. Y ya me arrepiento un poco de cómo hice la presentación porque no las puse al frente de la presentación, pero bueno, es decir, mil veces yo prefiero que las madres buscadoras del colectivo Solicito Veracruz sean las que dirijan esto y que todos los demás estemos atrás. Y cuando digo todos los demás me incluyo. O sea, yo como académico no tengo que ser protagonista de esto. Yo solo estoy ayudando a conjuntar ideas, etcétera, etcétera, pero quien tiene que ir al frente de esto es una madre que busca el cadáver de su hija en Veracruz. Esa es la persona que tiene que dirigir este esfuerzo. Y esa es la persona a la que tenemos que ayudar. Tal vez le estamos pidiendo mucho. El movimiento de víctimas ya lleva muchos años discutiendo esto. Ellos están organizados. Y a veces siento que nosotros no les damos el protagonismo que deberían tener. Y me incluyo ahí. Me incluyo ahí. Yo creo que esto es para ellos, no es para nosotros. Quizás nosotros algún día podamos ser víctimas, ¿sí? Pero claramente nuestra condición socioeconómica nos hace probabilísticamente menos ostensibles a ser víctimas de la violencia. Entonces, ellos deberían ir al frente. Finalmente, me gusta mucho este mensaje que viene del Manifiesto de Sevilla de 1989. Una discusión entre neurocientíficos en la UNESCO sobre si la violencia era innata al humano. Entonces, lo que ellos dicen es no. No hay evidencia, y de hecho, ahorita me puse a leer, o sea, este es un mensaje de 1989, me puse a releer la evidencia. No hay una evidencia contundente que diga que la guerra o la violencia homicida sean parte natural del humano. Y la única como strain de teorías que han tratado de decir esto, que ha sido la psicología evolucionista, que de hecho creo que tiene problemas muy graves como de cientificidad en sus planteamientos. Pero más allá de ellos, no, la evidencia no dice que naturalmente todos nazcamos siendo violentos. De hecho, si eso fuera el caso, estaríamos en una guerra perpetua, en todos contra todos, que yo no creo que vivamos en el estado hobbesiano. Es decir, yo vivo muy feliz aquí con mis vecinos londinenses. Y la mayor parte de la gente, y eso es algo que dice Randall Collins, de hecho, en un libro sobre microviolencia, eh, la abrumadora mayor parte de la gente vive pacíficamente, pero vive las consecuencias de la violencia alrededor de ellos, ¿no? Entonces, claro, soy un medio anti-hobbesiano, pero claramente uno no puede hacer agendas de paz siendo hobbesiano. Y pues ya, eso es esencialmente, no sé si me pasé mucho de tiempo, pero eso es esencialmente lo que dice el documento. Esto es más una invitación a leerlo que otra cosa, porque pues creo que vale la pena y aparte, y además es un documento base, no estoy pretendiendo que muchas de las cosas que yo dije ahí son piedra. De hecho, alguien me dijo, por ejemplo, en una de esas discusiones internas cuando hicimos el draft, alguien me dijo, oye, ¿y si son varios cortes de justicia transicional, o son una, o son dos, o son tres? Y lo que le dije es, a ver, eso no me corresponde. Es decir, y digo, ni me corresponde ni a él, ni a ti, ni a las organizaciones civiles. Al final, por ejemplo, si hacen o sea, doy el caso de justicia transicional como ejemplo, ¿no? Si se establece un proceso de justicia transicional, eso al final lo va a decidir el Congreso de la Unión. Esencialmente eso no va a pasar por lo que yo diga en un documento. Se va a negociar en el Congreso. Eso se va a negociar entre movimientos sociales y el presidente de la República. Es decir, y eso es una cosa que hay que asumir. Va a haber un politics muy grande ahí, ¿no? Pero y entonces los detalles, así como, es decir, si alguien, o sea, alguien me pregunta aquí ahorita, oye, ¿cuántos policías pondrías tú en una policía municipal para prevenir delitos? O sea, porque sí me han hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Y yo lo que les diría es, a ver, no, lo importante son las ideas. Y claro, y lo digo también como estudiante de administración pública, la implementación de estas cosas son muy problemáticas, pero claro, eso es una de las cosas que tenemos que pedirle a la gente. Tenemos que dar el ejemplo contrario a lo que los promotores del régimen de prohibición han hecho. Que los promotores del régimen de prohibición, ellos llevan 30, 40, 50 años prometiendo resultados y no han dado ni uno.